¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del mate. Este episodio se viene tremendo. La verdad es que no esperaba tener esta noticia para poder contarles, pero me pareció tan importante y tan curiosa que quise traerla acá al podcast. De hecho, esto me llegó casi como del cielo, no podría describirlo de otra forma, ¿no? Me llegó un email de una persona que se llama Adolfo y me comentaba en el título de este correo, me decía yerba mate hawaiana. Y yo dije, ¿qué será? ¿Será una marca de yerba mate que se elabora, que sea una yerba mate que es hawaiana pero que se comercializa a lo mejor y sale desde ese lugar? Dije, ¿qué será? ¿Qué será? Y resulta que leyendo el correo electrónico decía que había una persona que es Torino, que es parte de este podcast también, que lo vamos a estar escuchando el día de hoy. Encontraron árboles de yerba mate en Hawái. Y esta persona, ellos dos, fueron a cosechar algunas ramitas de esos árboles de yerba mate y elaboraron su yerba mate en el patio de la casa. Ahora tú te preguntarás, ¿esto será verdad? ¿Andrés me está queriendo mentir o qué? Pero mira, te lo voy a dejar ahí, no quiero darte más spoiler porque quiero que te introduzcas en el episodio y lo puedas ver, pero antes de comenzar y contarte todo el entretelón de esta historia, te cuento que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast como el podcast del mate y además principalmente en nuestro canal de YouTube donde puedes ver todos estos episodios en videíto, puedes ver a los invitados, puedes verme a mí e incluso todo el material que de repente estamos compartiendo. En esta ocasión vamos a estar hablando de algo súper interesante, un proyecto que salió de algo simplemente mera curiosidad, investigación, que pudieron descubrir que hay unos arbolitos de yerba mate en Hawái, en un lugar de una isla de Hawái, y es súper interesante. Pero para esa misma razón tienes que suscribirte al canal de YouTube, porque ahí es donde vas a ver todos estos videos, todos los materiales, y puedes escucharlo también sin problema en las otras plataformas. Pero suscríbete al canal, creo que hace poquitos pasamos los 2000 suscriptores, así que creo que de a poco vamos creciendo y más gente se va sumando al podcast del mate. Además te tengo que recordar que puedes utilizar los enlaces que tenemos abajo en la descripción. Uno de ellos es el enlace de los amigos de Pampa Direct, que es la tienda online con la cual tenemos ahí una afiliación para poder traerte las mejores yerbas mates del mercado y cosas que vas a encontrar y que no encuentras en otros lugares y que te las mandan a donde estés. Aparte tengo que comentar de que tenemos el código Sudamerican Mate con el cual agregas a tu compra 10% de descuento y además apoyas este show para seguir haciendo más episodios. Así que no te olvides, utiliza el código Sudamerican Mate. Métete a la página de Pampa Direct y revisa todo el stock de hierbas y accesorios que tienen ahí, incluso productos argentinos, por si estás extrañando un poquito la tierra de origen, ¿no? Obviamente, antes de empezar este episodio, quería recordarles de que este episodio ya lo grabé. Entonces ahora estoy simplemente grabando la introducción de este capítulo. Y como te conté ahí una papita bien grande, una curiosidad bien interesante al comienzo y dije, tenés que esperarte. Ahora, sin más que decir, y por supuesto, como siempre, con mi mate en la mano, comencemos. Bueno amigos, muchas gracias, bienvenidos a este episodio. En este episodio tenemos uno bien especial, la verdad que es algo que quise traerlo al podcast, me llegó de la nada, pero llegó de manera muy positiva. Y hoy tengo a mi amigo Adolfo y Torino, que vamos a estar hablando de algo que me pareció demasiado interesante para dejarlo pasar y obviamente para poder compartirlos acá en el podcast del mate con todos ustedes. Así que muchísimas gracias chicos por participar de este podcast el día de hoy. De nada Andrés, gracias por invitarnos, es un gusto estar acá. Sí, no, me gustaría saber un poquito acerca de ustedes. Adolfo me escribió, me acuerdo que me envió un correo y me comentó acerca de... Bueno, el exacto título del correo era yerba mate hawaiana y yo dije, interesante esto. Y cuando pasó eso, claro, yo que llevo un tiempo haciendo redes y con lo del mate, obviamente, llevo muchos años tomando mate. He visto muchos emprendimientos de todos lados del mundo donde se está comercializando la yerba mate y obviamente yo dije, yerba mate hawaiana, dije, posiblemente es un proyecto de alguien que está vendiendo yerba mate en Hawái
pero así tipo importada, una marca y todo eso. Y claro, después cuando empecé a leer el correo me decían, no, que habían encontrado unos árboles de yerba mate que habían hecho crecer hace casi un siglo atrás en Hawái, en una isla demasiado lejos de donde es la región yerbatera. Así que dije, esto necesito escucharlo, necesito conversar un poquito esta historia y compartirla con todos ustedes. Así que cuéntenme un poquito de dónde sale esto, cómo nace esto. Partiendo porque tengo que ahí, para contextualizar a la gente, Torino vive en Hawái y Adolfo está visitándolo. Entonces grabamos al día de hoy que estamos grabando este episodio, es el último día que él está allá. Pero ellos son amigos de hace mucho tiempo, entonces creo que me cuenten un poquito la historia de cómo se conocen y todo eso. Hace 10 años, en el 2013 precisamente, me vine a estudiar a Hawái, más específicamente a la isla de Oahu, en Hawái, la universidad, porque la iglesia a la que pertenecemos, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocida como la Iglesia Mormona, tiene varias universidades en diferentes partes de Estados Unidos y también en Israel. Entonces yo me vine con la intención de estudiar y pasaron bastantes años mientras estaba estudiando, pero en el 2019, que fue cuando me gradué, o cerca de graduarme, fue cuando empecé a trabajar empecé a trabajar por aquí, y gracias a un amigo que se llama Nate, que también igual estudió acá en la universidad, él me contactó con Torino porque Torino trabaja también en este lado de la isla y estaba buscando a alguien con quien pueda trabajar. Entonces, entonces lo que pasó es que simplemente nos puso en contacto, me habló y al día siguiente pude empezar a trabajar, pero lo interesante fue que desde un inicio él pasó por mí. Yo ni sabía, pero él vivía en una calle de mí durante varios años. Vivíamos nada más a distancia. Y en cuanto pasó por mí, me subí a su auto, me presenté, le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bla, bla, bla. Y ya, igual se presentó, me dijo que hablaba español. Y justo ahí, al ladito de donde estaba sentado, tenía su mate con hierba y un termo. Ah, mira. Se me hizo muy curioso porque yo ya conocía la hierba mate, precisamente porque al estar aquí también hay otros estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica, y yo con quien la probé, dos amigos. Un amigo es de Chile y es de la región que se llama La Serena, y el otro es de Argentina. Y esos fueron los que me dieron a probar ya más o menos. O sea, ya tenía tiempo que cuando me reunía con ellos la había probado y me había gustado, pero fue con Torino cuando nos empezamos a juntar más a través del trabajo, que ya fue cuando yo me empecé a empapar un poco más de la cultura y de la onda del mate. Pero así fue como nos conocí. Siempre pasa que con el mate como que por un amigo, ¿no? A mí también me pasó, pero es como que es muy social, es muy atractivo esa... Y aparte que entre mate y mate hay mucha conversa y mucho de conocer a alguien, ¿no? Claro. Y tú originalmente eres de México, ¿no? Así es. Yo soy de la Ciudad de México, de parte norte de la ciudad. Mire, y eso que en México igual la yerba mate está creciendo mucho ahora. O sea, constantemente, mucha gente de México escribe, mucha gente de México sigue el podcast. Y la verdad que está creciendo mucho. A mí me sorprende porque mexicanos hay muchos también, pero va creciendo a una velocidad tremenda. Y bueno, no para irse por la tangente, pero creo que es porque precisamente la Ciudad de México, como hay mucho argentino que se está mudando para allá, que encuentra muchas oportunidades de trabajo, yo creo que también ellos están trayendo un poco más de esa cultura y la gente la está conociendo. Claro. No, sin lugar a dudas, yo creo que debe ayudar mucho. Y sí. En tu caso, Torino, ¿cómo es tu parte de la historia? Yo vivo acá en Hawái, en Oahu, desde hace 7 años. Me mudé acá, estaba viviendo en Carolina del Norte, el estado donde yo me crié. Y yo había venido acá varias veces antes.
vez anterior fue para la boda de una hermana que se casó acá en la isla. Antes de eso había venido después de graduarme de la prepa por una temporada. Estaba viviendo con un hermano mayor y mi hermana mayor, que los dos viven acá. Entonces siempre supe que en algún momento yo tenía que volver a Hawái, que me encantaba. Siempre tenía un sentimiento de hogar, como otro hogar lejos de casa. Tenía familia acá, tengo familia acá. En ese entonces, cuando me vine hace 7 años, estaban viviendo mis abuelos, los papás de mi papá, y en Honolulu, o cerca de Honolulu, con mi tía y mis primas, mi tío. Así que me vine y yo vivía con mi hermana y mi cuñado, que en ese tiempo también estaban acá. Entonces fue en parte como para estar con familia y en parte como para disfrutar la vida en Hawái. Y no me pensé quedar tanto tiempo. Yo vine con la idea de estar unos 6 meses, pero me gustó y acá me encuentro todavía. ¿Y tú originalmente, para que la gente más o menos entienda, porque la gente debe escuchar un acento y debe decir de dónde está tratando en este momento, créeme que en este momento están tratando de sacar de dónde será? ¿Será mexicano? ¿Tiene una tonada media argentina? ¿De dónde será esta persona? Cuéntanos un poquito para que la gente sepa. Lo del español viene... yo aprendí español como adulto haciendo una misión por la iglesia, la misma que él ya había contado, que por 2 años fui al estado de Colorado, pero específicamente me asignaron para enseñar el evangelio a los latinos. Entonces fui conociendo muchas culturas latinas acá en Estados Unidos y fui aprendiendo el español también. Y salí después de esos 2 años hablando bastante bien el español y también saliendo con el deseo de explorar un poco más ese lado de la familia mía, que en parte somos argentinos. Por el lado de mi mamá, ella nació en Argentina y se crió en Canadá. Y yo nací en Canadá y me crié en Estados Unidos, pero ella nunca volvió a vivir en Argentina. Entonces poco sabía sobre Argentina. Pero ya como adulto y habiendo conocido más de las culturas latinas, tenía muchas ganas de explorar esta raíz. Entonces yo fui en el 2012 y también en el 2013 hice 2 viajes a Argentina. Y Uruguay también conocí y me súper encantó. Me encantó mucho la cultura, todo lo que es la cultura de allá, la comida, el idioma. Así que por eso hablo español. Soy el único de los 7 hermanos que somos de mi familia. Soy el único. Bueno, de hecho, ahora mismo mi hermano menor está haciendo su misión en Ecuador. Así que después de que termina también va a terminar y los dos estaremos hablando español juntos. Sí. Bueno, eso de tomar mate viene desde antes por lo que hay ese lado argentino y la cultura del mate es muy, muy fuerte, ¿no? Y encuentra la manera de llegar a todos lados en una familia argentina. Así que yo me crié con el mate cocido desde niño. Todas las mañanas nos levantábamos a tomar nuestra taza de mate cocido con pan tostado. Y ya después como adulto, fue hecho en la misión que me llegó un paquete y mi mamá me había enviado el mate de calabaza que teníamos en la casa, que era de mi abuelo, y era un mate de pera, de forma de pera, chiquito, de Cruz de Malta, con el emblema de Cruz de Malta estampado de lado. Y era súper viejo y tenía un olor súper rico, como de antiguo, pero que se había usado bastante. Y yo siempre veía esto en el cajón de la cocina durante los años, pero nunca se me ocurrió aprender bien tomar mate con un mate hasta entonces, que me lo envió junto con una bombilla. Y ahí fui ya aprendiendo cómo era esto de tomar mate. Y desde entonces, todos mis hermanos tomamos mate casi diariamente.
ya ha llegado a ser como algo importante en la familia. Es interesante eso que cuentas porque el hecho de que ustedes como niños tomaban el mate cocido y como haciéndolo parte de, y bueno, clásico pan tostado con mate cocido, y para un niño criarse en esa parte es como súper normal. Además me imagino darte cuenta de que la otra gente no hacía lo mismo que hacían ustedes, o sea, la otra gente no consume el mate. Mucho, Claro. dependiendo del país donde estés, hay gente que ni siquiera toma mate, ni siquiera lo conoce, pero uno crece Sí. como con algo diferente. Me gustaría, no sé, yo lo pienso, por ejemplo, yo vivo en Francia y, por ejemplo, con mi hijo, que mi hijo seguramente me va a ver todos los días, bueno, me ve todos los días igual, pero es bebé ahora, entonces me imagino después me va a ver todos los días ahí tomando mate y para él va a ser algo súper normal. Ver a alguien tomando el mate, entonces es algo con lo que uno crece y es súper interesante eso. Pero ¿cómo llega esto? Ustedes se conocen por medio de la iglesia también y por lo que empezaron a trabajar juntos y, y ustedes me contaban de que bueno, Torino había hecho algunas investigaciones y habían descubierto de que había yerba mate exactamente en la isla donde ustedes están. Sí, cuando yo me vine acá fue 2 años después que fui a Argentina y la primera vez, bueno, en esos 2 viajes que fui a Argentina, la segunda vez fue cuando conocí la región de Misiones y fui a la catarata de Iguazú y Ujú. pasé un tiempito en esa provincia que, que me encantó. La gente es muy amable de ahí, de esa región. Y es una región muy bonita también, con esa tierra roja, Claro. la famosa tierra roja y muy verde, y mucha vegetación. Y yo antes de eso como que no visualizaba bien como de qué tipo de región provenía esta planta, ¿no? Que todos consumimos acá. Y al andar allá y ver de dónde proviene eso, Am, y ya después de conocer eso, y cuando me vine acá y vi que yo andaba acá en el 2013 pensando, viendo la tierra roja de acá y Ujú. mucha así muy verde vegetación, y yo pensé, como el clima pareciera que podría ser ideal para la yerba mate. Entonces nada más abrí la compu en internet y investigué un poquito para ver Ujú. si alguien había plantado acá. Y después de investigar un poco vi que sí, que en las tempranas décadas del 1900, no sé, no me acuerdo bien en qué año, pero alguien la Ujú. había introducido y que se naturalizó acá en Oahu. Entonces, al saber eso, claro, pensé que sería un sueño, ¿no? Encontrar un árbol de yerba mate y Claro, hasta algún día como cultivarlo, ¿no? Am, claro. Pero pasó un buen rato que como que me olvidé de eso. Y en el 2018 yo estaba caminando, recorriendo un sendero por el otro lado de la isla, como 1 hora de distancia de acá, Ujú. y caminando nomás. Y, y en este sendero es una parte de la isla donde tienen varias plantas de otros lados que fueron introducidas hace tiempo, y en algunos árboles, ves que en algunos senderos, en algunos parques o algunas reservas naturales, como puedes andar, y de vez en cuando viene un árbol o una planta que le pone una plaquita con el nombre de la planta. Claro. Ujú. Y esto tenían, y había un árbol que decía que era un árbol de la familia de café. Y yo vi esa plaquita y dije, ay, ¿qué tal si hubiera una plaquita que decía yerba mate? Y Claro. justamente, justo a la otra vuelta del camino, ahí viene un árbol bastante grande, de hecho, una placa que Claro. decía Amate y les paraguarienses, y me voló la cabeza y dije, acá está. Y- pero una vez que lo vi, ya fácilmente y lo pude reconocer. Ujú. am, y había visto varias fotos y videos de la yerba mate, ¿no? Para ver cómo es, pero ya al verlo en persona,
seguí caminando el sendero y me encontré varios otros árboles de yerba mate. Digamos unos 6, 7 árboles total que se pudieron ver. Y medio complicado para llegarle a cosechar porque esta es el costado de una montaña bien empinada. Entonces, de los dos lados del sendero está bastante inclinada la montaña. Claro. Es difícil llegar a la base de un árbol para treparlo y sacarle una hoja. Pero se hizo, lo pude hacer y cosechar un poquito. Vi dónde estaba, entonces la siguiente vez volví con una bolsa para ir cosechando unas ramitas para probar, ¿no? Para ir llevar a casa, secarlas. Entonces, así fue como descubrí un lugar en la isla. Y sé que hay otros lugares que no he encontrado todavía, pero que leí que hay otras zonas de la isla donde fue introducida. Así que... Pero es interesante eso que tú dices, el hecho de que tú fuiste a Misiones, porque claro, para mí era igual bien curioso eso de decir cómo fue que lo encontraste, porque claro, tú fuiste a Misiones, viste la tierra colorada y después dijiste, yo estoy acá y es tierra colorada con mucha vegetación, entonces puede ser algo similar. Me gustó mucho eso que dijiste que como que encontraste esa similitud y dijiste, pero ¿por qué no puede crecer acá? Y después te diste cuenta de que, claro, efectivamente habían algunos árboles. ¿Estos árboles de qué porte son? ¿Son árboles grandes? ¿De cuánto tiempo más o menos de lo que tú puedas haber investigado? ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Claramente se reprodujeron por otros lados o los hicieron crecer en otros lados porque no es solamente uno ese que tú decías, sino también encontraste 6, 7 más. Entonces, más o menos, ¿cómo son? El árbol que lleva la plaquita era el más grande. Se notaba que probablemente lo plantaron a ese y debe tener tiempo, no sé cuántos años, pero era grande, como el tronco era tal vez como de, a ver dónde estoy, como de este porte, el tronco. Un metro más o menos. Y alto también, era bastante alto. Se ve, parece que tenía tiempo que nadie... Bueno, viendo videos yo me he fijado que siempre tratan de tener los árboles a cierta altura, ¿no? Para poder cosecharlos más fácil. Claro. Uh-huh. Pero aquí, obviamente como había sido un árbol que ya tenía mucho tiempo ahí y nadie lo había cosechado, había crecido bastante. O sea, de altura, de grosor, más o menos era como de metro y medio. El más grande y estaba muchísimo más... Medía yo creo como más de 2 metros. Como unos 2, 3 metros. El árbol de la yerba mate, tal cual tú dices, por ejemplo en Misiones, en Corrientes, bueno, en otros lugares también se hace, pero se trata de mantener una altura y lo van controlando bastante para poder ir cosechándolo. Pero por ejemplo en Brasil, en ciertas zonas de Paraguay también, hay partes donde le llaman los bosques nativos y ahí dejan crecer, la planta crece sola, el árbol crece solo y ahí se han encontrado árboles de 12, 15 metros, árboles gigantes de que los van cosechando, pero obvio son árboles que crecen de manera natural, sin, digamos, mantener un control. Obviamente eso después cambia en el modo de elaboración y todo eso, pero digo que es interesante eso de ver de que obviamente como nadie lo había plantado, el árbol debe haber crecido mucho, pero es interesante, me parece súper interesante. Entonces ustedes encontraron este árbol y fuiste una vez, cosechaste un poco, y ¿cómo hiciste todo este proceso? Vamos a tratar si porque Adolfo me mandó el video, ustedes tienen un video donde muestran cómo hicieron esto. Si ustedes están de acuerdo, no tienen ningún problema, yo puedo subirlo en el canal del podcast. Entonces después le ponemos el enlace abajo de este episodio para que la gente pueda ir a verlo. Que básicamente es que ustedes cortaron algunas ramas, trajeron de ahí donde crece la yerba mate y la hicieron de una manera más rudimentaria, que es como se hace, muchas veces se hace en Paraguay, se ha hecho así, que se hace el sapecado manual, se corta a mano y
Y está muy bueno. Esa es una experiencia que a mí me gustaría hacer alguna vez. O sea, creo que ahí estoy en deuda. Yo le haría eso también. Por eso fue, creo que para los dos, yo hace unos años y él ahora este año, como algo muy único, ¿no? Como una experiencia muy única y que se puede disfrutar y apreciar mucho. Y creo que, bueno, las últimas 2 veces que coseché salieron mejor que las otras veces, la yerba, porque yo no sabía lo clave e importante que es el proceso del sapecado. El sapeco es lo importante, claro. Salió buena la yerba la primera cosecha de la primera vez porque yo el mismo día la eché al horno para secarla. Pero las siguientes 2 veces no llegué al mismo día a hacer nada con esa yerba. Se me quedó una bolsa y hasta unos días después yo tuve tiempo para hacer algo y meterla a secar en el horno. Claro. Pero ya todo cambia. El sabor se arruina básicamente. Entendí después de mirar unos videos de que sí es súper importante el sapecado dentro de 24 horas, exponer las llamas, a la llama de fuego, para ya parar ese proceso de oxidación y retener lo que es las propiedades de la hierba y el sabor y el color. Así que hubo una cosecha que salió súper fea, que no la pude. Yo la probé y la tenía guardada en un frasco durante un año y un par de veces la saqué para abrirla y decir, ¿qué tal estará ahora? Pero yo no aguantaba el sabor de esa hierba, era horrible, un color marrón puro. Y después de eso es cuando aprendí lo del sapecado y entonces al hacer eso, fue en el enero de este enero pasado que pasó. Mi hermana estuvo acá y yo la llevé a ese sendero para cosechar un poquito de yerba mate. Nosotros cosechamos lo que sería como 2 bolsas de hacer compra del súper, de ese tamaño de bolsa, llena de ramas con hojas, y esa vez sí hice el sapecado y la sequé al horno después y salió bien, pero iba a decir que esa hierba se quedó guardada en el gabinete durante unos 6 meses y cuando la volví a probar sabía diferente y sabía rica, sabía bueno. Y entonces siento que todavía no he probado dejar estacionarse la hierba, la cosecha por mucho tiempo, un año o más de un año, para ver qué sabor le da. Pero siento que ya va mejorando, digamos. Y acá tenemos el frasco de parte de la cosecha esta, para que vieras. Esto sería como un poco menos de la mitad de lo que cosechamos esta vez. Yo siento que como 1 kilo, tal vez salimos más o menos después de todo, con 1 kilo más o menos esta vez. Con todo y el palo. ¿Y más o menos cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, la última vez que cosechaste? ¿Cuánto más o menos te lleva hacerla y después la dejas, digamos, guardada, ¿no? ¿Vos decís como para ir ahí y cosecharla o...? Claro, fuiste un día a cosechar. Claro, porque tú me decías, por ejemplo, que es importante en el proceso de la yerba mate lo del sapecado, porque cuando tú la cosechas tiene que ser dentro de las 24 horas. De hecho, apenas la cortas tienes que ir y meterla a fuego a llama directa para poder cortarle la oxidación. Porque justamente como me dijiste, hubo una hierba que te subo súper mala, que se puso hasta medio amarronada, porque claro, la hoja se empieza a oxidar. Y obviamente me imagino que debe haber sido muy amarga, un sabor bastante ácido, que lo hace súper intomable. Pero obviamente cuando haces el sapecado es ese proceso donde le pasas por llama viva y corta, mantiene el color verde, pero queda medianamente seca, y ahí empiezas a deshidratar la hoja secándola. Entonces, ustedes la última vez que fueron sacaron un poquito de eso que tú me mostrabas ahí. Y tú me decías que habías por lo menos dejado 6 meses en el guardada, digamos. ¿Tienes pensado ir a cosechar de nuevo y probar dejarlo, no sé, 1 año, 2 años puede ser?
Porque Sí, eso me le va a gustaría. dar un perfil diferente a esa hierba. Otra cosa, otro detalle que me gustaría incorporar la siguiente vez sería juntar una buena leña para hacer lo que quisimos imitar el proceso de la secanza, el secado a la barbacoa, como exponer las hojas. Hicimos, como se ve en el video, Claro, puro de cosas que tenemos acá en la casa, súper casero, claro, nada súper pro, pero encontramos unos bloques, ahí clavamos unos postes, unos palos, metimos unos baldes adentro para sostener bien los postes, para que no se cayeran, y claro. hicimos una estructura medio, bueno, servía para nuestros propósitos, pero ahí encima Claro. de esos postes pusimos como un pedazo de una reja, de algo metálico que tenía como Como para hacer una huecos. especie de malla, claro. Exacto, como una malla. Y encima de eso, inclusive pusimos unas hojas de palmera porque si no, como teníamos las bolsas de las hojas y no era como ir a arrancar y cortar grandes ramas y salir con esas ramas a llevarlas a casa, sino unas bolsas nomás con hojas y hasta algunas hojas sueltas que se caen de las ramas y sin querer Claro. desperdiciar y querer salvar cada hoja, ¿no? Entonces pusimos para formar bien esa malla encima del fuego el humo para que pasara también el humo y el calor. Pusimos todo esto más unas hojas de palmera y había todas las hojas con bastante hojas sueltas sin las ramas. Así que unas horas, bueno, y tampoco hicimos como se debe ser las 12 horas, digamos, de secado con el humo. Y agarramos leña cualquiera de la que se encontraba acá detrás de la casa. Así que hay algún Claro. otro detalle que me gustaría modificar en un futuro Claro. para ver cómo si se puede mejorar todo el producto final. ¿Y qué, Y y lo, qué tanta diferencia le has encontrado a la hierba? O sea, tú personalmente, de la hierba que siempre tomaste de Argentina o la que pudieses conseguir, ¿has notado alguna diferencia con la hierba que estás haciendo tú? Obviamente tiene que haber diferencias, pero algo significativo. es diferente, es muy diferente, pero la primera vez, yo tenía tanta curiosidad de probarla la primera vez que coseché, porque para saber si, como dijiste, que estamos tan lejos de la región de donde viene esta planta, va a ser diferente, pero yo solo quería saber, esta, yo al cebar unos mates con esta hierba, ¿va a saber a hierba mate o va a ser como algo totalmente diferente? Y era diferente, pero inconfundible era la hoja de la hierba mate, tenía sabor de hierba mate. Claro. Y era rico también. Y era muy verde la primera cosecha también. Entonces sí tiene un sabor diferente. Al no dejarla estacionarse mucho tiempo, todavía se siente un sabor verde, como un sabor fresco. Claro. Pero es rico, tiene un sabor fuerte. No sé cómo la describirías vos. Ahora que abrimos el frasco es muy aromática esta hierba, tiene mucho Ok. olor. Am, Tiene bastante olor, pero no sé cómo describiría el sabor. Uy. Claro. Pero digamos, si yo no tuviera más opción de comprar yerba mate y me quedara nada más con esta hierba, estaría contento. No es fea Claro. la hierba. Es como un kit de sabe rica. supervivencia, ¿no? No es mi preferencia, digamos, si tengo esto acá en el gabinete con todas las tres hierbas que yo tomo, no es mi Claro. primera elección en cuanto a sabor, pero sí me gustó, me gusta. No, pero es interesante eso que tú dices porque obviamente la hierba es diferente, pero al mismo tiempo si vas cambiando ciertos elementos, porque claro, yo les decía, igual la gente lo va a ver en el video, ustedes lo hacen, claro, con lo que encuentran, arman una especie de sistema para secar la hierba, pero si vas cambiando elementos, yo creo que le vas dando, por ejemplo, ver qué madera vas a utilizar para hacer la fogata, con cuál la vas a secar. Yo de hecho hay un video que vi hace un tiempo cuando yo hablé de la hierba que crece en Uruguay.
En una parte hay un monte, que es una parte protegida en Uruguay, que está, bueno, hay varios departamentos, está 33, está Cuarembó, que son diferentes departamentos de Uruguay, donde crece yerba mate, donde se encontraron plantas de yerba mate. Pero me hizo mucho recordar cuando vi el video de esta persona, de este señor que cultivaba, que cortaba árboles de yerba mate, que crecían en el monte, y se hacía su propia yerba mate. Me hizo acordar mucho porque la parte donde tú pones la hierba dentro del horno, él también utilizaba un horno así cuadrado donde metía la hierba, la iba metiendo en bandejas y iba secándola por un cierto tiempo y después las iba sacando, las iba amontonando. Y era también bastante similar, digamos, a la forma o el modo en el cual lo hacía él, porque obviamente no es una industria, es un señor que creó un sistema para poder cosechar su propia hierba mate. De hecho, fue gente del Instituto de la Yerba Mate de Argentina, fue a ver y fue a probar la yerba mate porque les causó tanta curiosidad. Lo cual me parece tan curioso que obviamente diciendo, oye, ahora en otro lado del mundo creció también, que lo primero que uno dice es qué tan diferente es. Ahora, respecto de lo que tú me decías, eso de que a lo mejor la primera vez que la hiciste salió bastante verde, puede ser que si alguna vez pruebas la yerba mate brasileña, que es más verde, que no tiene estacionamiento de hecho, puede ser que encuentres más similitudes con eso. Porque obviamente nosotros, tú y yo, estamos acostumbrados quizá a la yerba mate argentina o paraguaya que es estacionada, pero la yerba brasileña tiene ese sabor más como a bosque, más fresco, es una hoja más verde, más herbácea y obviamente puede ser que se parezca un poquito a eso. Porque la yerba brasileña es bastante diferente a la yerba argentina y sigue siendo la misma planta, pero es diferente el proceso, digamos. Así que me parece bastante interesante eso. Bueno, yo lo que iba a decir es que algo que pienso que fue interesante es que también, bueno, no probé la versión anterior que él había secado porque yo ya había estado yo ya para ese tiempo estaba en Utah, pero se me hizo interesante no solo el hecho del sapecado, pero también el hecho de la secanza y el gran cambio que tuvo la hierba desde el momento en el que la cosechamos, el sapecado, incluso oír ese crujir de las hojas y cómo en cada hoja se cuartea un poquito, cada hojita, pero aún así sale bastante verde. O sea, claro. Y cuando fueron como 2 días después, yo creo que fue cuando hicimos el otro proceso de la secanza, donde ya fue cuando de verdad se pusieron sequitas las hojas y un poco más, ya mucho menos verde. Claro. No, es bien interesante. Y eso que tú dices del crujir de las hojas, que es más o menos una señal cuando uno está secándola, es decir, de hecho la persona que en Misiones o en las regiones yerbateras, la persona que está encargada del secadero es el urú, que es la persona que por oído sabe cuándo la hierba está lista. O sea, la persona está todo el día secando hierba, porque como se hace con sistema ancestral es más lento el proceso. Entonces esta persona entra, ve, escucha y dice, ok, está lista, saquémosla. Y es bien interesante porque, de hecho, el otro día yo estaba preparando mate y como estoy utilizando ahora una pava eléctrica, entonces estaba calentando el agua y yo tengo termómetro y todo, entonces estaba diciendo, quiero entrenar mi oído para saber más o menos el sonido que hace el agua para saber que está listo. Sin mirarla, ¿no? Para poder ir entrenando, porque yo creo que cada uno de los que nos escucha tiene su truquito o está tan acostumbrado a calentar el agua de una forma que sabe y ya conoce el ruidito que hace cuando el agua está lista, ¿no? Entonces es como súper interesante cómo la gente va entrenando sus sentidos para poder ir desarrollando estas habilidades, ¿no? Cierto. Te iba a preguntar, ¿alguna vez has probado la hierba? Es una hierba uruguaya que se llama hierba Santa Nativa, creo que se llama. Es una que la he escuchado, pero no he podido probarla. Deberías probarla, es muy rica. La he comprado últimamente en la página de Pampa Direct, que hace envíos a todo el mundo, y ahí se vende. Y yo he notado que entre todas las hierbas, esta que nosotros cosechamos, para mí, en cuanto a sabor, no es igual, pero algo noto de similar con esa hierba.
de la hierba santa nativa de Uruguay. Ah, mira. Y puede ser por lo que es hierba nativa, ¿no? Que crece en la sombra de otros Justamente. árboles más. Claro. No, y te das cuenta eso de la diferencia entre la hierba uruguaya y la hierba argentina es eso mismo, de que muchas crecen en bosques nativos y aparte crecen en diferentes suelos, o sea, por eso me causa curiosidad eso que tú me hablas de la hierba de allá, porque tú dices que están en una montaña, entonces tiene que tener un perfil de sabor de hierba de montaña. De hecho, la hierba de montaña tiene un perfil de sabor, la hierba de campo tiene otro perfil de sabor completamente diferente. Esta hierba que yo te comentaba de Uruguay crece en montes, entonces también en unas quebradas, de hecho, porque es la única parte donde se da y el árbol crece en unas condiciones bien rebuscadas, porque es como una quebrada y ahí está lleno de árboles de hierba mate. Entonces, Sí. y lo otro es que, claro, esa hierba posiblemente sea de brasileña, que crece en Brasil y se hace tipo estilo uruguayo. Entonces tiene también un... Puede ser que tenga una similitud, yo creo que sería interesante. O alguna vez la probaré, ¿no? Alguna vez tendré que ir ahí a probarla. Te, te podríamos mandar si gustas. Es que... ¿sabes qué estaba pensando mientras hablábamos y decía, y si me mandan? Pero el asunto es que yo no sé si llega a pasar la aduana, ese es el asunto. Acá por lo menos en Francia, no es que prohíban pasar yerba mate, pero obviamente de manera más artesanal, seguro no, Ya, ¿qué van a pensar y no la van a querer Claro. pasar? Si no, yo te decía, sí, mándame que sea un sobrecito, ¿no? Para probarlo, pero Hay que meterle a un envase de otra marca, ¿no? claro, puede ser también, ¿no? De hecho, ellos abren, es muy curioso, a veces solamente. A mí me pasa que me han enviado hierba de afuera y no sé, si me mandan 4 paquetes, siempre abren uno y después ya lo pasan, digamos. Ah, sí, Porque quieren verificar de que esté todo bien y todo eso. Nunca me han claro. hecho problemas, eso sí, ¿no? Siempre me llega, pero obviamente pasa por... La revisan siempre, así que... A no ser que venga yo mismo, porque cuando tú pasas no hay mucho más control. Si tú vienes con tu maleta, con cosas, no pasa nada. Yo siempre traigo hierba que voy a Sudamérica. La última vez fui a Chile y a ver a mi familia y me traje igual. Traje una buena cantidad de recursos. Bueno, y cuénteme un poquito, ustedes, ¿cuál es la idea, Torino? Tú que ya no sé cuántas veces ya has cosechado la yerba mate, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son las proyecciones que tú le das a esto? Yo sé que posiblemente es algo que llegó de la nada, posiblemente, pero al mismo tiempo me imagino que te gustaría ir experimentando y ver qué se le puede sacar, cómo puedes mejorarlo y cuéntame un poquito. Sí, no sé, como por gusto nomás, por diversión, ¿no? Por de vez en cuando ir a cosechar algo y saber que eso está ahí. Lo que me gustaría hacer es explorar un poco más para ver dónde más crece en la isla. Si Ujú. encuentro otros lugarcitos donde está creciendo, eso sería buenísimo. Pero, como dijiste, tal vez, y nada, para vender, nada así, solo para el consumo personal y de vez en cuando ir a cosechar algo y probar para ver cómo en qué se puede mejorar. Me da curiosidad de modificar un poco el proceso y luego dejarlo estacionar un buen tiempo, tal vez 1 año y medio, hasta 2 años, dejarlo, olvidarme de ello y sacarlo un día para ver a qué sabe. Claro. Ah, Qué tan lejos es el sitio donde tú encuentras la hierba desde donde tú vives? es como 1 hora y pico manejando en Ok. auto, donde, donde está este camino, este sendero. Ah, mira. Pero Lo que el otro puedes, lugar donde... lo que podrías hacer quizás es sacar algunas muestras y tratar de sacar un plantín, ¿no? Tratar de mutar la planta para a ver si lo puedes hacer, ¿no? Sacar ahí una ramita y crear algún tipo de... Viste que antiguamente los jesuitas cuando fueron a Sudamérica, cuando estaban evangelizando a los indios guaraníes, ellos trataron de hacer germinar la semilla para poder desarrollar la industria de una manera más, para hacerla un poquito más masiva.
Entonces descubrieron de que la semilla de la yerba mate se germinaba por medio de los tucanes que viven en la selva, y estos los digerían, después la tiraban por el excusado y esa semillita crecía, caía en la tierra y crecía una planta de yerba mate. O sea, fue muy interesante cómo se hizo, digamos, en ese sentido. Eso fue algo, a mí me llamó la atención eso porque precisamente cuando estábamos en el monte y estábamos primero al inicio buscando dónde estaban estos árboles, después de que los encontramos, fuimos un poco más adelante para ver si había algunos otros, ya sea pequeñitos o más grandes que no hubiéramos visto. Y estaba recordando uno de tus otros capítulos de este podcast donde precisamente mencionas este dato. Claro. Y me di cuenta de que había todavía unos arbolitos pero pequeños, como de 1.5 metros más o menos, Uh-huh. que estaban creciendo. Y fue lo único que me pudo venir a la mente porque ahí sabía que la yerba mate no es como otras plantas que se van propagando un poco más rápidamente con el aire, sino que toma que un ave, como dices, coma en la semilla y la digiera y después la tire por otro lado. Entonces eso fue algo muy interesante. Había muy poquitos de otros árboles, muy escasos y todavía muy pequeñitos en esta zona, a pesar de que ya había pasado, te digo, como casi 100 años desde que primero la plantaron. Pero es interesante. ¿Cómo es la fauna? Es una... Porque tú fuiste a Misiones, Torino. Tú ves que la fauna es un poquito más parecida a los animales que pueden encontrar los pájaros, más que nada, ¿no? Creo que la fauna es muy distinta acá. No, puede haber algunos animales, digamos aves, pájaros similares, pero yo no sé bien, no conozco bien para decirte cuáles hay que existen en los dos lados, ¿no? Claro. Pero lo que es... y sé que Hawái también tiene mucha vegetación autóctona y única también que no existe en otros lados, pero hay mucha vegetación acá invasiva también. Claro. Yo que sacaba muchas fotos cuando iba de viaje y cuando mostraba fotos de los senderos y la selva misionera, Uh-huh. algunos pensaban al vivir yo acá que esas fotos eran tomadas a Hawái, que se parece mucho con la selva de acá, que acá es muy selvático, entras al monte y es pura selva. Sí. No, pero es interesante eso. Y tú piensas que se podría... Es que pasa que, claro, encontraron algunos árboles y tú dices que puede ser que haya otros sitios donde también crezca la yerba mate de manera natural, ¿no? Pero es bien, ¿cómo lo puedo decir? Es como bien... Está como bien en pañales, por así decirlo, ¿no? El pensar de generar una industria de esto, ¿no? O generar incluso una producción, ¿no? Es como bien... A pesar de que se dan las condiciones, yo creo que sería interesante ver cuánto se puede generar de eso. O sea, no en el sentido monetario, sino en el sentido de... Realmente se podría hacer como crecer una hectárea de árboles de yerba mate y ver si funciona o cómo funciona y todas esas cosas. Es como bien curioso, me causa mucha curiosidad y no sé, hay miles de cosas pasando y al mismo tiempo, claro. Me imagino que por tu mente también algo poner. Su hermana vive acá. Su hermana vive acá con su esposo y tiene una casa acá donde él se está quedando y claro, esas ideas pasan por la mente. ¿Dónde podemos poner los arbolitos de yerba mate acá alrededor de la casa? Claro. No, y es que, claro, es que es bien interesante. Entonces, obviamente, nunca se puede comparar, no sé, un sitio como Argentina, Misiones, donde hay hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas, donde crece la yerba mate, y obviamente un lugar donde encontramos algunas plantas, pero al mismo tiempo decir, sería interesante saber si se pudiese llegar a hacer, ¿no? El hecho, por ejemplo, de sacar un poco de la planta y tratar de hacerla germinar en la casa. Veamos, imagínate que crece en tu casa. En Paraguay, por ejemplo, yo vi unos videos en Paraguay donde había gente que en el patio tenía árboles de yerba mate. Literalmente ellos iban atrás al patio, cortaban ramas, zapecaban
y se preparaban su propia yerba mate, literalmente, era en el patio. Y para mí eso era como, wow. Y uno dice, es más allá del hecho de, es más allá del hecho de yo tengo que comprarla, no es más allá del hecho, es como todo lo natural que significa eso, es decir, mira, va al patio y se corta una ramita y... Porque tampoco es fácil el proceso, tú me dirás después de haberlo hecho ustedes, no es fácil, o sea, tienes que cortar la rama, sapecarla, apenas la cortas, la tiras a sapecar, después la secas, después la dejas reposando, para que tenga un sabor medianamente aceptable, ¿no? Entonces no es tan sencillo tampoco, pero es como bien curioso eso que pueda crecer así como en el patio, ¿no? Incluso como un tema de sustentabilidad, ¿no? Porque ya ves que ahora mucha gente está enfocada a poder tener su propio huerto, sembrar sus propias frutas, verduras, y eso puede también ser una parte de eso, ¿no? De la sustentabilidad. Lo malo es que probablemente en muchas otras partes del mundo no existen las condiciones, ¿no? Para eso, pero claro. Me hace muy interesante porque ahora en este tiempo que he estado quedándome aquí con mi hermana, me he dado cuenta de que todo, o sea, es fácil que todo crezca, incluso hasta lo que no quieres que crezca, crece, pero súper, súper, súper rápido. Entonces no tengo ninguna duda de que se podría casi en cualquier parte de la isla o de las islas poder sembrar y cuidándola que se pueda dar bien un mini yerbal personal. Claro. No, yo pensaba eso mismo, o sea, me acuerdo cuando me decían esto no crece en ninguna otra parte del mundo, y yo decía, pero ¿cómo no va a haber alguien que haya hecho un invernadero? Es mucha plata también, hay que poner muchos recursos ahí. Pero yo decía, ¿cómo no va a haber alguien así, un loco, que haya dicho, voy a hacer un invernadero, voy a poner unas plantas de yerba mate y voy a ver si funciona, ¿no? Pero después tú te das cuenta que puede ser que se generen esas condiciones en otro lado, y crece y uno no se da cuenta. O sea, si nunca quizás tú hubieses investigado, de la yerba mate o haber visto esos diferentes árboles que trajeron para plantar, quizás nunca hubiésemos sabido esta historia de que crece, de que hay 7 árboles de yerba mate o más en Hawái. Imagínate, es como bien loco pensarlo también. Y sabes, te iba a comentar también que yo me quedé mucho con la espinita de saber por qué específicamente alguien había traído la hierba aquí, ¿no? Porque no, o sea, de todas las plantas que pueden haber introducido, tenía curiosidad de quién eligió precisamente traer esa hierba. Y leyendo un poquito acerca de la historia de Hawái y de cómo cuando Hawái empezó a ser más conocido internacionalmente, aquí hubo muchas personas que vinieron a sembrar diferentes cultivos, pero en especial caña de azúcar. Y con el tiempo también hubo gente que fue investigando y fue introduciendo plantas para poder ver cuáles se daban y cuáles también podrían volverla en una industria, ¿no? Así como el azúcar. Claro. Entonces leí que un general del ejército estadounidense, no recuerdo su nombre, pero él era también un botánico que estaba muy interesado en esto, y precisamente hubo, hasta donde se conoce, 2 lugares en esta isla donde él, no solo esta planta, pero también otras plantas, donde les dedicó un espacio para poder sembrar y ver si se daban estas plantas. Claro, pero no, eso es súper interesante porque quizás no lo vamos a saber nunca, quién sabe, ¿no? A veces es tan curioso como una persona bien random, ¿no? Hace eso, pero después no se tiene registros y no se sabe por qué lo hizo, cómo lo hizo. Y me interesa, por ejemplo, saber cómo lo hizo, cómo hizo, o sea, le pasaron unas semillitas ahí cuando fue a Argentina, ¿no? Le pasaron unas semillitas y se trajo las semillas, las plantó y crecieron. ¿Cómo lo hizo, no? Eso yo creo que es muy interesante porque obviamente hay una intención detrás y además, al ser botánico, tiene obviamente un proceso más profundo acerca y sabe cómo hacerlo también. Pero eso son cosas que van a quedar quizás en la historia, quizás quién sabe, ¿no? Tendría que hacer como una investigación más profunda de ver si se encuentran algún tipo de documentación o familiar, así que diga, pero ¿por qué no?
Aparte, como tú dices, posiblemente esta persona quiso traer varios tipos de plantas de diferentes, que tanto el café, no sé, la yerba mate, no sé qué otro tipo de plantas puede haber traído y ver cuáles funcionaban y cuáles no. Pueden haber muchas de ellas que quizás nunca lograron surgir y quedaron ahí y otras que sí. Entonces es bien interesante eso de ver lo que también, como ustedes decían, o sea, son yerba mate que distan de una persona que lo hizo hace casi 100 años atrás. O sea, no es algo que lo hicieron, no sé, hace 10, 20 años. O sea, se hizo hace más de 100 años atrás, donde quizá la gente a lo mejor tenía esa... No sé si ahora hay alguien que tomaría a lo mejor hoy en día que quizá es más fácil movilizarse. Hay gente que, no sé si hay gente que está tratando de hacer esos tipos de experimentos, pero antes se veía que se movían mucho tratando de buscar esas alternativas, porque igual recuerdo de que en la historia de la yerba mate los jesuitas trataron de llevarse la yerba mate a España y hacerla crecer allí, no pudieron. Porque hubo una parte de la historia del mate que decían que los españoles se habían vuelto adictos a la yerba mate. O sea, para ellos era algo que se había convertido parte de lo que ellos hacían. Entonces querían ver la forma de hacerla crecer y no, dicen que no lo lograron. Entonces es bien curioso eso. Así que la verdad que es algo para pensar y ver y bueno. Pero dentro de todo eso, ¿ustedes tienen algo más de información? ¿Algo que a lo mejor ustedes hayan encontrado o alguien les haya dicho? Cuando estaba tratando de ver en qué otro lado de la isla específicamente se había plantado la yerba mate, tuve que ver bastante en rincones súper escondidos de páginas algo viejas. Y hasta donde vi, creo que la Universidad de Utah, después de que se introdujo esta planta, perdón, no la Universidad de Utah, la Universidad de Hawái, fue como la que se encargó más o menos de mantener un archivo de todas estas plantas que se habían introducido a Hawái y más o menos las mantenían monitoreadas hasta cierto año, pero fue hasta hace como, no sé, como unos 5 o 6 años donde veo que ya, yo creo que por ahí le perdieron la pista o probablemente ya no les interesó o no la volvieron a encontrar o no sé. Pero ya como que se dejó de documentar y esto lo publicaban en un manual de herbolaria, pero ya le perdieron el registro, entonces tampoco, no hay mucha información tampoco reciente, ni tan hacia atrás ni tan hacia adelante como ahorita. Claro, no, pero igual es interesante porque obviamente cuando en todo orden de cosas, igual por ejemplo cuando tratan de traer alguna especie animal a otro lugar, tienen todos unos registros y tienen que tener registro de lo que entra porque a veces generan plagas, ¿no? En el caso de las plantas debe ser lo mismo, porque si traen una planta que es de Sudamérica y la están haciendo crecer en Hawái, tienen que tener algún registro de si funcionó o no funcionó, cómo se desarrolló y tal cual tú dices, posiblemente después ya simplemente dejaron de documentarla, pero aún así hay un registro de eso en un comienzo. Yo creo que esto posiblemente si este episodio llega a ayudar para que se genere algo más, genial, está bueno. Si no, de todas formas, ahí Torino, a medida que vayas ahí agarrándole más mano, como se dice, ¿no? Probando, experimentando y quizá teniendo las referencias, como tú decías, teniendo las referencias de las otras hierbas que tú consumes, tratar de ir buscándole a ver cómo mejoro esto que estoy haciendo yo y sacar un producto quizá que a lo mejor va a ser muy interesante, ¿no? Quizá uno en un momento dice, claro, es para autoconsumo y está bueno, pero a mí ya me causa curiosidad como amante de la yerba mate decir, oye, igual estaría bueno probarla, ¿no? Igual estaría bueno. Yo a Hawái quiero ir hace mucho tiempo, o sea, creo que está dentro de mi lista de lugares donde quiero visitar. Y si llego a ir alguna vez, me gustaría pasar ahí a probar, ¿no? La casa y se va uno verde acá con hierba hawaiana. Estaría buenísimo. Claro. No, oigan chicos, muchísimas gracias por compartir su historia. La verdad que ha sido súper interesante. Algo que
que la verdad que posiblemente hay gente que ni siquiera sabía. Yo estoy seguro que hay otras personas que no sabían. Y posiblemente alguien se va a animar a decir, ¿cómo es eso posible, no? Así que quería agradecerles por contar su historia, por Adolfo, por haberme contactado. Tengo que ser honesto y acá para que la gente también sepa, tú me contactaste simplemente porque querías contarme esto, darlo a conocer, y yo dije, hay que traerlo al podcast. O sea, nació de mi iniciativa de decir, esta historia está muy buena para no ser contada en un podcast, y obviamente como el podcast es un espacio donde podemos hablar más tranquilo y ustedes pueden explayarse y conversar más, creo que era el mejor espacio para traerlo y para que la gente también pueda conocer de que posiblemente, no creo que sea la única, ya teniendo esta experiencia posiblemente creo que habrán otros sitios, otros rincones del planeta donde hayan hecho crecer la yerba mate y quizás ni siquiera lo sabemos. Pero de momento sabemos de uno y está ahí en la isla donde están ustedes. Así que muchísimas gracias por participar de este episodio, muchísimas gracias por compartir la historia, que creo que siempre es bonito poder saber de que esto que nos gusta tanto está dando frutos en otros lados que nosotros ni siquiera pensábamos. Te iba a decir que un aspecto que se me hace muy interesante es que yo creo que dentro de toda la gente que empieza a conocer la onda del mate, que no necesariamente nació en algún país del Cono Sur, me llama la atención que dentro de nuestra iglesia a la que pertenecemos, seguro, estoy 100% seguro que tú has visto a misioneros, ¿no? Con camisa blanca y con corbata, casi siempre de a dos, en diferentes países, ya sea que estés en Francia o en Argentina, Uruguay, México, no sé. Y se me hace interesante porque yo pienso que no hay casi, o me cuesta trabajo pensar en alguna otra comunidad fuera del Cono Sur donde la cultura de la yerba mate sea tan popular, porque te contábamos hace rato que nosotros servimos misiones. Yo mi misión la serví de 2 años también, pero en el norte de México, en un estado que se llama Chihuahua. Pero hay muchos estadounidenses y muchos extranjeros que van a servir al Cono Sur, ya sea Paraguay, Uruguay, Argentina o Chile. Conocen la cultura del mate y después la traen de vuelta a Estados Unidos. Entonces, para mí fue algo muy interesante venir a la universidad, y no solo que un chileno o un argentino que me introdujeran un poco más a la onda del mate, pero también incluso tomar mate con algún estadounidense o canadiense que también le gustara, que apreciara esa parte de la cultura. No, es interesante eso que tú dices, porque para muchos de nosotros el tomar el mate posiblemente es como una conexión con la tierra. No con la tierra dentro de como la tierra como la Pachamama. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero a lo que me refiero con tu tierra. Por ejemplo, yo vivo fuera de Chile. Entonces, para mí el mate me hace volver un poco a mi tierra. A pesar de que hay gente que diga, no, pero el mate es argentino. Lo entiendo, pero a lo que voy es al hecho de que yo partí tomando mate en Chile por un amigo también. Estábamos haciendo misiones en el norte de Chile, en el desierto, que es la zona donde vengo yo, y con él tomaba mate todos los días. Y con él empecé a tomar el mate. Entonces, cuando parte todo eso allí, y yo estando muy lejos, creo que también hay un cierto dejo para mí personalmente de conectarme de vuelta a mis raíces, a pesar de que vivo tan lejos, ¿no? Y el hecho de ver de que hay gente que vaya a Sudamérica y que lo traiga de vuelta y lo empieza a compartir, y ver lo de comunidad que produce el mate, creo que eso es único. Y también creo que está muy relacionado con el corazón detrás del mate, que los guaraníes cuando descubrieron el mate, lo que hacían era compartirlo. Lo intercambiaban, lo compartían. Era algo que te invitaba a ser parte. Y creo que eso se ve reflejado en muchas culturas donde el mate se está haciendo más popular, más allá del fútbol y que Messi lo toma, ¿no? Pero también es algo que ustedes, o sea, el mismo hecho que tú me hayas dicho, tú eres mexicano, él tiene, Torino tiene su background, ¿no? De su mamá que es argentina, pero sin embargo, ustedes, cuando se conocieron era como, este lleva un mate ahí, está tomando mate. Como que es bien curioso todo, ¿no? Como que todo hace un clic y de repente uno dice, ¿qué interés? ¿Qué es esto, no? Y darte cuenta de que a lo mejor
un chileno te debió conocer el mate, o un uruguayo, un argentino, un paraguayo, que lo viste siempre ahí con el brazo, con el termo y el mate, o con el tereré. Entonces eso es muy curioso, yo creo que llama mucho la atención. Yo vivo acá en Francia, donde el mate también está creciendo de una manera, y yo voy a la calle de repente, o le doy a conocer a la gente. Hay gente que a mí me contacta para que les cuente un poquito acerca del mate, porque quieren saber qué es el mate, que están interesados. Entonces, es súper interesante cómo se desarrolla la cultura del mate fuera de lo que es Sudamérica, y se va y se expande de manera súper curiosa. Totalmente. Eres conocido dentro de la comunidad, podría decirse mormona, que sirvió su misión allá o que es de allá, pero que por alguna razón está acá en Estados Unidos estudiando. He visto, tengo algunos amigos en común que también te siguen en Instagram. Ah, mira, qué interesante. No, es bien curioso. Yo tengo que admitir que a veces la gente piensa de que yo soy una persona que a veces no me doy cuenta quizá del impacto que uno pueda tener. O sea, yo lo hago, soy consciente de cuando hago un video, por ejemplo, que puede llegar a mucha gente, pero me alegra un montón cuando hay alguien que a lo mejor me dice, yo aprendí a hacer el mate porque vi un video tuyo. Es como súper loco para mí todavía, a pesar de que a lo mejor uno pensará que a veces los números como que inflan a las personas. En mi caso, por lo menos, todavía me sigo sorprendiendo, y agradezco un montón, obviamente, el cariño de la gente. Uno hace un video en un momento determinado y de repente el video te llegó a ti y quería aprender a hacer el mate. Un montón de... Por eso yo te decía hace un rato en el podcast también, te decía que hay un montón de gente de México. Cuando me escriben me dicen, yo aprendí a hacer el mate porque vi un video tuyo. Lo encontré en YouTube y y me hice mi primer mate. O me escriben y me mandan las cosas, me mandan la foto del matecito, y es como bien interesante también cómo se ha dado a conocer un montón lo del mate, y cómo ese como aspecto de la comunidad también se difunde a los demás, que creo que es súper importante. Si al final el mate es un compañero, acompaña en los momentos, acompaña en la soledad, acompaña en las rondas con amigos, y al final creo que lo más importante es siempre estar con las personas, pero con un matecito en la mano es como que lo demás fluye, ¿no? Es lo lindo de cómo puede conectar personas, y incluso, o sea, lo más chistoso de todo es que ahorita estaba recordando lo que dijiste de cómo a veces está en los rincones donde menos te lo imaginas, y en una ocasión yo a la mitad de cuando yo estaba en la universidad me fui a mi misión al estado de Chihuahua en México, y estando ahí, bueno, yo ya para ese momento ya había probado y ya estaba empapado de la onda del mate, pero en una ocasión iba yo en un pueblito que está en medio de la hipernada, caminando con mi compañero porque íbamos a visitar a una persona, a otro pueblo que igual donde no hay nada, y una persona nos dio un aventón mientras estábamos en el camino, y así como te lo imaginas, igual era un argentino que creo que era como un líder de una comunidad cristiana o algo así, que tenía una iglesia en no sé dónde, pero tenía su matecito al lado, y ya mientras estábamos platicando también me ofreció uno, y también nos fuimos tomando unos en el trayecto. Claro, imagínate qué loco, ¿no? Sí, entonces, nunca sabes. Y allá en Hawái, ¿cómo es el asunto del mate? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Porque, claro, para ustedes es más natural, o quizá como latinos uno como que lo integra más, a pesar de que a lo mejor en el caso de Adolfo, que es de México, de todas maneras es algo que envuelve a Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, pero ¿cómo lo ven ustedes allí en mismo Hawái? ¿Cómo es la interacción con las personas? ¿Qué les dicen? Me imagino que las habrán visto tomar mate, o por lo menos sabrán, oye, más Torino que dice así como esta persona va ahí al monte a cortar unos árboles y no sabemos qué hace. Sí, iba a decir unas cosas que, bueno, eso es lo que ustedes dos van diciendo, que como las conexiones que van formando con toda la onda del mate, que es para compartir y todo, y eso es lo que tal vez en parte lo que desarrolla tanto nuestra amistad, Adolfo y yo, durante los años, como en un principio poder
Ya, porque yo vengo acá y yo me acostumbraba a tomar mate con algunos amigos que les gustaba el mate, que no a cualquiera le gusta el mate. Es muy amargo, es muy Claro, fuerte, especialmente como a mí me gusta el mate amargo. Entonces alguien lo prueba por primera vez y muchas veces no le gusta. Pero yo sí claro. tenía como un círculo de amigos, buenas amistades en Carolina del Norte, donde yo vivía antes de mudarme acá, que nos gustaba juntarnos a tomar mate casi diariamente. Entonces me vine acá. Y con mi hermana, bueno, tomábamos mate, pero no tenía amigos acá que tomaban mate, así que cada vez que conocía a alguien que ya conocía el mate y le gustaba o estaba probando y le llegó a gustar, era algo Claro. bonito poder compartir eso. Pero no se ve tanto, se ve un poquito de vez en cuando alguien por ahí en la playa tomando mate y vienen acá muchos turistas de otras partes de Argentina, de Brasil, no sé, se ve un poquito, pero... También me ha pasado que estoy yo tomando mate en la playa y se me acerca un tipo preguntándome que cuándo se volvió legal la marihuana en Hawái, como que se imagina otra cosa. Entonces, Claro. a veces a eso también que la gente te ve medio curioso, como, ¿qué traes ahí? Pero es súper lindo, es un lugar ideal que acá enfrente uno puede cruzar la calle, está ahí en la playa, un lugar hermosísimo para Ujú. arrancar el día junto al mar con unos mates y más cuando hay buena compañía que también con Claro. quien compartir unos mates No, pero ricos. igual debe estar bueno en Hawái donde se surfea mucho, ¿no? Ir a una sesión de surf y Mm, después unos matecitos como para recuperarse, ¿no? Totalmente, Creo que totalmente, es como una postal mágica, ¿no? Por esos lados, ¿no? totalmente. O lo lindo también es que a mí me encanta el surf. Ujú. Am, en la mañana temprano, un día libre, cuando hay tiempo para andar y revisar los spots, los lugares, los Ujú. quiebres de olas y simplemente andar en las horas tempranas de la mañana que está saliendo el sol y está fresca todavía la mañana, no empieza a hacer calor todavía y andar con el termo lleno y hasta se puede disfrutar la búsqueda de olas antes de encontrar olas y surfear, que es lo que uno desea, pero la pura Claro. búsqueda se disfruta mucho eh, arrancando el día con unos mates. No, buenísimo. Creo que es algo que es único, ¿no? Y al final el poder compartirlo, como ustedes dicen, y también disfrutarlo a solas. Creo que eso es una de las ventajas del mate respecto a quizás otras bebidas, puede ser, de que uno puede estar solo de repente tomándose un matecito y se disfruta mucho, y después estar con amigos y también tomar un mate y también se disfruta mucho. Son experiencias que son diferentes, pero también se disfrutan de la misma forma, ¿no? Y iba a decir también que las gracias a Adolfo para que este podcast se realizara, porque si fuera por mí, yo acá me encuentro solito en la casa tomando mi mate, cosechar el monte sin contárselo a nadie, bien No, tranquilito, eso también guardando tengo este que mencionar. secreto. Tenemos que hacer la mención honorífica a Adolfo, porque Adolfo fue quien me escribió. Me escribió para contarme esto y después yo dije, esto hay que llevarlo al podcast. Pero después, yo, como tú me mandaste el video donde salía preparando, y yo dije, Adolfo debe ser el del video. Y después Ajá. Adolfo me dice, no, ese es la persona que es mi amigo que lo estaba haciendo. Y entonces yo dije, bueno, hay que tratar de aprovechar, porque como tú te vas ya mañana, al tiempo que estamos grabando este episodio, de vuelta, ¿no? Yo decía, la idea es tratar de capturar acá al momento los dos juntos ahí para poder estar en el podcast, aunque podíamos haberlo grabado separado, pero no es lo mismo, ¿no? Creo que había que Claro, no es lo mismo. mantenerla, claro, había que mantenerle la misma onda, ¿no? Acá Pero no, muchas gracias, estuvimos, claro. No, estuvimos acá pero... tomando de la hierba, Ujú, esta hierba misma mientras estábamos hablando. Así que no claro. sería lo mismo hacerlo separado. Ahora, mi pregunta antes, aprovechando que te vas a llevar un poquito de la hierba, vas a llevarte un poquito para volver a la nostalgia de Hawái, ¿no? Pero claro, sí, fácil, te podría decir que salió como, dirías, un kilo más, un poco más de un kilo. Total, un poco más de un kilo. Lo separamos cada quien casi con Claro. la mitad de un kilo, medio kilo.
Con todo y... Porque Claro. cuando fue la pura hoja, salió casi el kilo, pero ya metiéndole el palo, fue cuando Ujú. ya tomó un poquito más de volumen. Claro. Pero sí me voy a llevar un medio kilito, la voy a guardar una gran parte para poder disfrutarla en unos 6 meses, para que mejore el sabor Claro. y ver si te puedo mandar también. No, estaría bueno. O si alguno de ustedes dos llega a cruzar el charco de este lado, ¿no? Ahí me Ujú. Sí, avisan o cuando y... vengas para acá también. Sí, Claro, o cuando yo vaya para allá, hacemos ahí, hay que hacer algo, ¿no? Tengo que probarlo, es que me causa esa curiosidad, ¿no? Porque es como decir, hey, quiero probar, es como lo mismo que yo creo que experimenta Torino cada vez que la hace, ¿no? De decir, mm, me estoy acercando a ese sabor de las otras hierbas que yo tomo regularmente, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo está? Porque como tú decías, cada vez es diferente, ¿no? Algunas veces encuentras que queda mejor y otras cosas que oh, no me quedó tan buena. Entonces, ahí es donde uno va afinando y va diciendo, a ver, voy a ver qué tengo que Tal cual, cambiar para darle un mejor toque, ¿no? tal cual. claro. Más que ahora en mi caso, yo regreso al frío porque yo vivo en Salt Lake City Ujú. y ahorita ya para este tiempo va terminando el verano, va empezando el otoño y es Claro. cuando más yo estoy encerrado, un poquito más solo, más metido en la escuela y donde estoy Ujú. tomando bastante mate para mantenerme enfocado, para poder estudiar, para estar con mi día a día, con la energía, con la mente donde debe de estar. Claro, claro. No, y creo que quien no usaba el mate para estudiar, yo era mi compañero de la universidad, era mi compañero de estudio. Yo estaba toda la noche ahí estudiando y con unos matecitos ahí, siempre. Exacto. Bueno, Bueno amigos, muchísimas gracias por compartir su bueno, historia. Andrés, La verdad, un placer poder invitarles al podcast que sean parte. Como decía Torino, si no hubiera sido por Adolfo, quizá nunca hubiésemos sabido acerca de esto. Así que me cuenta. agradecer también a Adolfo que hizo toda la gestión ahí y pudimos traer este episodio para toda la gente para que pudiese enterarse de esta historia que es bien curiosa, es bien interesante. Es algo que no sabemos qué va a pasar de aquí a 100 años más, pero por lo menos queremos marcar el precedente de que este podcast pasó y de que hay alguien en un rincón de una isla en Hawái cosechando su propia yerba mate y disfrutándola también, ¿no? Así que agradecido Torino, muchísimas gracias Adolfo también. Gracias. Y espero que la gente haya disfrutado este episodio porque la verdad que estuvo muy bueno. Así que les mando un abrazo hasta donde estén y nos vemos en la próxima. Dale, Hasta con la mucho próxima. gusto, Andrés. Gracias. Muchas gracias también. Bueno amigos, y este fue el episodio con mis amigos Torino y Adolfo, con los cuales hablamos acerca de esta yerba mate hawaiana. ¿Te esperabas de alguna vez que pudiese existir esta yerba mate hawaiana? La verdad que yo no lo pensé en ningún motivo porque muchos decían que no se podía. Pero finalmente esto me daba esperanza. Como matero curioso, como una persona que lleva años siendo fascinada por el mundo de la yerba mate, creo que esto me da una esperanza de que puede potencialmente existir algún desarrollo de la industria fuera del origen de Sudamérica. Amigos, si tú eres quizá muy nacionalista sudamericano, por así decirlo, ¿no? Y no quieres que esto crezca, yo creo que es positivo. Siempre las innovaciones, algo que se descubra, es positivo para nosotros como materos, para la industria, para darse a conocer y para poder ver las bondades de la yerba mate, no solamente aquí, sino en otros lugares también. Así que muchísimas gracias obviamente por ver este episodio, espero que lo hayas disfrutado, pero aparte te tengo que contar unas cosas antes, obviamente, como acá. Para ver este episodio y poder no perderte de nada y poder quizá ver el videíto que estábamos hablando en el episodio donde salen ellos preparando la yerba mate, tienes que verlo acá en el canal del podcast del mate en YouTube, para la cual te tienes que suscribir, activar la campanita para no perderte de ninguna de las cosas que suceden aquí en estos lados. Y aparte, obviamente puedes encontrar clips, shorts, porque si no alcanzas a ver el episodio completo, no puedes quedarte todo el rato para ver el episodio completo, puedes ver el clip de un momento interesante del episodio y creo que siempre funciona. Así que si quieres estar al tanto y al corriente de lo que pasa, suscríbete al canal. Y además te cuento que este podcast lo vas a encontrar en todas las plataformas disponibles: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestra casa madre que se llama Anchor o Spotify Podcasters. ¿Ok? Estamos listos con esa.
Creo que la promo la pasé, pero aparte te cuento que abajo vas a encontrar el enlace de los amigos de Pampa Direct, con los cuales puedes encontrar las mejores hierbas del mercado. ¿Por qué lo digo así? Porque tienen un stock de hierbas súper grande, hierbas agroecológicas, orgánicas, tradicionales, uruguayas, paraguayas, hierbas brasileñas, de todo, amigos. Y además productos argentinos, accesorios de yerba mate, así que no te pierdas la posibilidad de apoyar el podcast del mate utilizando el código Sudamerican Mate en la página de los amigos de Pampa Direct, con el cual agregas 10% de descuento a tu compra de lo que sea que vayas a comprar allí, ¿ok? Yo te dejo ese dato que es importante, es un dato que nos ayuda un montón a nosotros, pero también te ayuda un montón a ti. Así que no te olvides, utilízalo, ¿ok? Eso fue todo por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan sido parte de este encuentro matero que fue un poquito diferente, nació de un correo que me llegó, simplemente, y decidí traerlo al podcast para poder compartirlo con ustedes, así que espero que lo hayan disfrutado. Cualquier comentario, cualquier cosita, déjenmelo acá abajito, porque siempre es bueno escucharlos, leerles y también, por supuesto, ir de a poco trayendo más cositas acá al podcast del mate. Les mando un gran abrazo como siempre desde el estudio principal número 1 del podcast del mate, con un mate en la mano, y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, como siempre, buenos mates.